Bienvenido a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto que estemos nuevamente en este fin de semana juntos estudiando la palabra de Dios. El día de hoy estudiaremos 1 de Timoteo 3:14 al 4 versículo 5 en el tema Cuidando a la iglesia. Amado hermano, si tú eres pastor, líder, encargado, este tema es muy importante para ti. Y si tú, mi querido hermano, eres congregante y no tienes ninguno de estos cargos, también es un tema importante para ti. ¿Por qué? Porque a unos les corresponde aplicarlo, ejercerlo, y a la otra parte de la congregación nos corresponde cuidar y ayudar a que nuestros pastores y líderes puedan aplicar esto de forma correcta. Así que un tema que nos compete a todos. Veamos qué nos dice la palabra de Dios, y la Biblia nos dice así. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, porque para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El día de hoy aprenderemos a cuidar la iglesia de un peligro que ya estamos viviendo. Martín Lutero dijo: cuando la palabra de Dios es predicada con fidelidad, el diablo no está lejos. Y amados hermanos, esto es real y es parte del problema del que el Señor nos está advirtiendo en esta parte de la Escritura, ya que pues aquí el apóstol Pablo está escribiendo cómo y Timoteo debe instruir a la iglesia, cómo debe conducir la iglesia, cómo debe cuidarlos. Y es aquí precisamente en donde encontramos uno de los problemas más grandes que ya estaba viviendo la iglesia de Timoteo y que seguimos viviendo nosotros. Y ese problema, amados hermanos, ese gran conflicto del que, amados hermanos pastores, líderes y hermanos congregantes, todos juntos debemos cuidar a la iglesia de la apostasía. Pero vámonos por partes. La Biblia nos dice en los primeros versículos: para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Si nos damos cuenta, aquí el apóstol Pablo está describiendo la iglesia como casa de Dios y está enfatizando algo. No se trata de una organización humana. La iglesia no es una organización humana. Si tú te preguntas: ¿y por qué debo cuidar a la iglesia? Ya predico, ya lavo los baños, ya asisto a todos los cultos. ¿Para qué la debo cuidar? Porque la iglesia no es un club social. La iglesia no es un centro de retiro. La iglesia no es un lugar de conferencias y donde puedes llegar a brincar y todo lo que quieras. No, no, no. La iglesia, amados hermanos, es, eh, es un pueblo redimido donde Dios habita. Esa es la iglesia, el pueblo redimido en el que Dios escogió para poder habitar. Ahora, ¿por qué también debemos cuidar a la iglesia? ¿Cuál es el otro propósito de cuidar a la iglesia? ¿Por qué deberíamos hacerlo? Porque la iglesia, nos sigue diciendo la misma escritura, es columna y baluarte de la verdad. Esto significa que la iglesia sostiene y defiende la verdad del Evangelio. ¿Y de quién lo va a defender? Del mundo en el que vivimos. No importa en qué parte del mundo nos estés escuchando, estoy seguro de que no nada más aquí en México se escucha que la sociedad está cada vez más entenebrecida. Las familias cada vez sufren más pérdidas. Ya no hay ese modelo familiar que solíamos tener, ya no hay ese modelo de cristianos que solíamos tener. Las iglesias ya no tienen eh, el mismo apoyo que solían recibir ni dar en este caso. Bueno, el Señor nos está diciendo aquí: la iglesia tiene que ser esto. Cuida a la iglesia, porque la iglesia es quien sostiene y defiende la verdad del Evangelio de Cristo en medio de un mundo en tinieblas. Es por eso que debemos cuidar a la iglesia. Y en el verso 16, el apóstol Pablo nos está dando una explicación muy hermosa, y lo leeré en otra versión. Dice la Biblia: no hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles. Fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria.
Aquí el apóstol Pablo está resumiendo el ministerio de la piedad, así como se le llama en las doctrinas reformadas. La encarnación, justificación en el Espíritu, la proclamación y la exaltación de Cristo. Esto sería bueno que lo pudieras aprender, que nos lo pudiéramos memorizar, porque así vamos a entender de qué consiste el Evangelio. Bueno, consiste de la encarnación del Señor Jesucristo, la justificación que Él nos dio a través del Espíritu Santo, la proclamación del Evangelio y todo esto para la exaltación de Cristo. Amada Iglesia, parte del cuidado que los líderes deben darnos a los congregantes y que los congregantes debemos preservar y procurar en el cuerpo de Cristo es esto, que recordemos el centro del Evangelio. El centro del Evangelio no es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No. Dios te ama y quiere quitarte los problemas. Ese no es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es que el Señor Jesucristo se encarnó porque tú y yo somos pecadores. Él nos justificó por medio del Espíritu Santo. Ahora nosotros debemos proclamar las verdades del Evangelio con el fin no de exaltar una congregación, una denominación, no, sino exaltar a Cristo. La centralidad de Cristo es el corazón de la iglesia y es lo que debemos nosotros estar buscando día con día, porque la iglesia debe estar anclada en la doctrina de la Biblia, no en métodos humanos, no en sentimentalismo, no en el perdónate a ti mismo, no en técnicas filosóficas. No, amado hermano, la iglesia debe estar anclada en Cristo y solamente en Cristo. A partir del capítulo 4, verso 1, la Biblia nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, y aquí viene el cuidado que nosotros todos debemos tener con la iglesia. Y es que Pablo está advirtiendo que habrá una desviación de la fe por obra de espíritus engañadores. Lo está diciendo claramente. De hecho, el primer verso dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, no está hablando del fin de los tiempos, está hablando con el pasar de los años. A algunos apostatarán de la fe. Y ese es el riesgo del que venimos a hablar hoy, la apostasía. Y tú me puedes decir, amado hermano, pero ¿qué es la apostasía? Bueno, la apostasía es tal cual el abandono de la fe. Yo conscientemente renuncio a la fe cristiana, renuncio a la fe verdadera, ¿sí? Aunque he sido cristiano por años, bueno, a partir de ahora yo confieso que nunca lo creí genuinamente en mi corazón, por eso ahora lo desecho. Eso es apostatar. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y tú puedes decir, hermano, pero es que eso es algo muy fuerte. Sí, pero es algo que sigue sucediendo hoy en día. La apostasía revela que esas personas nunca fueron regeneradas por el Espíritu Santo, sino que eran personas que iban a la iglesia por costumbre, iban a la congregación y con la iglesia, nada más por cumplir, por sanar la conciencia, por tradición, no sé, hay tantos factores que podían influir en ello. Sin embargo, nosotros debemos tener mucho cuidado de no apostatar. Padres de familia que me escuchan, es su responsabilidad cuidar a su familia que no apostaten de la fe. Y bueno, tú puedes preguntarte, hermano, ¿y cómo identificamos la apostasía? ¿Cómo identifico la apostasía en mi vida para poderla identificar en mi familia? Bueno, número uno, rechazando la sana doctrina. Si rechazas la doctrina bíblica, es porque ya estás apostatando, de la fe. Como un ejemplo, la misma Biblia nos dice claramente que Jesucristo es Dios. Cuando Jesucristo fue humano aquí en la tierra, también era Dios, era 100% hombre y 100% Dios. Si tú no crees eso o alguien te dice, no, es que era parte Dios, pero no 100%. Si tú empiezas a creer ese tipo de doctrinas que son herejías, estás rechazando la sana doctrina. Otra manera, otro ejemplo, es que eres atraído precisamente por esas enseñanzas falsas o por esas doctrinas. Ya lo hemos hablado aquí en el canal, la Biblia es clara, no se nos ocurre a nosotros, la Biblia es clara. Si te están diciendo, hermano, siembra tu casa, siembra tu carro hasta que te duela, la Biblia no dice nada de sembrar, no dice que esa sea la forma de sembrar, que esa sea la forma de diezmar, la Biblia no lo dice. Esas son claramente herejías y si somos atraídos por esas enseñanzas, estamos apostatando de la fe. Otra es una vida sin frutos de arrepentimiento. No importa cuántos años llevamos de cristianos, si no estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, es porque no somos verdaderos creyentes y estamos alejándonos de Dios. Y finalmente, el desprecio por la palabra. Si no lees la Biblia con amor, no lees la Biblia precisamente, más que todo es precisamente por amor a Dios, por querer aprender, por querer crecer,
te estás alejando de Él. Y si alguien se aleja de Dios, está apostatando de la fe. Ahora, ¿cómo evitamos esto, amado hermano? ¿Cómo evito esto para que no suceda en mi vida? Bueno, número uno, aferrémonos a las Escrituras. Aférrate a la Biblia, léelo, estúdialo, junta a tu familia, haz el altar familiar y lean la Biblia juntos. Permanezcan en la comunión de la congregación. Si tú eres de los hermanos que termina el culto y por aquí dan el amén y se va, déjame decirte, eso es un error muy grande. Debes acercarte a los demás congregantes. Tú puedes decir, hermano, pero es que nadie me saluda a mí. Dios no te va a preguntar cuántos hermanos se acercaron a saludarte. El Señor te va a preguntar tú a cuántos te acercaste. Porque en ese acercamiento, queridos hermanos, es donde está la convivencia y donde hay la confianza para que crezcamos como iglesia. También evitamos la apostasía en nuestras vidas y en nuestras familias, y sobre todo en las congregaciones, orando por la perseverancia de la iglesia. Ora por tu perseverancia, la de tu familia y la de tu corazón. Y la de tu iglesia también. Finalmente, recuerda depender del Espíritu Santo. No dependas de tus esfuerzos humanos, depende de lo que Dios te dice en la Biblia, ¿ok? Únicamente de lo que Dios dice en la Biblia. Y es lo que el apóstol Pablo está advirtiendo aquí. Está advirtiendo, van a venir personas que se van a alejar y los van a engañar con herejías. Y esta apostasía está diciendo claramente la Biblia que está siendo motivada por influencia demoníaca, que están utilizando a personas hipócritas con una conciencia cauterizada. Otra versión dice, incluso más fuerte, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones, o sea, está sellada, ya está marcada, están cegados. Sin embargo, amados hermanos, la fe verdadera persevera. Pero muchos cristianos no han nacido de nuevo y ese es el problema. ¿Realmente he nacido de nuevo? Ese es el cuidado que debemos tener en la iglesia. Debemos tener cuidado de que no exista un legalismo. Un legalismo es precisamente cuando nos están dando reglas y no esto y no aquello. Pero la Biblia no nos da esas reglas. Entonces debemos cuidar qué es lo que estamos haciendo. Con tal de decir, no, si no utilizas tal elemento, no eres santo. No, la Biblia no nos dice eso. En la Biblia, la santidad no es abstenerse de cosas buenas, sino vivir para la gloria de Dios en todo. Amada iglesia, tengamos cuidado. La iglesia es la columna de la verdad en un mundo de confusión y debemos permanecer firmes en Cristo. Tú y yo tenemos un llamado, y ese es un llamado a vivir de forma piadosa, no por el legalismo, no por el libertinaje, sino por la gratitud a Dios. El legalismo y también la apostasía se están disfrazando de piedad. Es aquí en donde debemos desarrollar un discernimiento correcto. Debemos desarrollar fidelidad doctrinal y una vida consagrada al Señor. Si tú eres padre de familia, consagra tu vida y consagra tu familia. Si tú eres miembro de una familia también, conságrate y ayuda a tus demás familiares. Como miembros de la iglesia, debemos cuidar al resto de la iglesia. Nos cuidamos primero y cuidamos a los demás. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Nos vemos pronto.